Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Hola Carlos. Juan, ¿todo bien? Hola Martín, ¿cómo estás? Juan Carlos. Hola David, Juan, Carlos, Juan, Juan Carlos. Hola Juan, buenos Juan. días. Hola, muy buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal ha tratado el día de ayer? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, me alegra. El día de hoy vamos a continuar hablando un poco acerca del flujo de cortante, ¿sí? Y viendo un poco acerca de una característica fundamental que se produce debido a la distribución de esfuerzos y de fuerzas cortantes en elementos y que nos sirve también para aprender a distinguir cómo debemos y en dónde debemos aplicar fuerzas cortantes en un elemento que está sometido a este tipo de fenómeno, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando acerca del flujo de corte, pero ahora en elementos de pared delgada. Entonces, ¿me confirman apenas ustedes vean la pantalla, por favor? Hola, Carlos. Por ahí están dos que entraron. Listo. ¿Qué más, Bruno? Samantha. Ya. Listo. ¿Ya se ve la pantalla? Supongo que sí. Bueno, genial. Entonces, vamos a mirar qué sucede con el flujo de corte y la ecuación que aprendimos el día de ayer cuando yo estoy analizando, ¿sí? Este tema sería el 4.4, ¿sí? Que sería el flujo de cortante en elementos de pared delgada. Bueno, entonces, lo primero, cuando yo les digo elementos de pared delgada, ¿a qué les suena? ¿No? Y más que todo, ¿a qué pregunta se les viene a la cabeza? ¿No? Entonces, ¿a qué te suena, por ejemplo, Raúl, Esteban, que sea un elemento de pared delgada? ¿Qué te imaginas? O sea, que no sea muy ancho, que sea algo fino. Que no sea muy ancho. Ah, interesante. Que sea algo fino, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué elemento se te viene a la cabeza, Juan Fernando? Perdón, Juan Carlos, ¿me podría repetir? ¿Qué elemento se te viene a la cabeza cuando te digo es un elemento de pared delgada? No sé, puede ser una viga. Una viga. Es muy general. Viga. O sea, viga de I. Una viga Viga en en I. I. ¿Ya? Entonces, ven que la pregunta realmente está asociada a qué es un elemento de pared delgado, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la pregunta que debería venirles a la cabeza después de pensar un poco acerca de eso? ¿Cuál sería la pregunta más importante acerca de esto, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Podría ser como que desde qué grosor se considera una pared delgada. Perfecto, ¿no? ¿Qué es delgado? ¿No? Esa es exactamente la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque la clase anterior nosotros vimos secciones en I, ¿no? Y dijimos pues que el espesor, pues relacionado a su longitud del peralte o el ancho del alma o de la aleta, pues el espesor era pequeño, ¿ya? Pero ¿qué tanto es pequeño? ¿Sí? Entonces, ustedes van a aprender un poco más adelante cuando estén en civil, por ejemplo, y en mecánica hablando del diseño de elementos de acero, ¿sí? Van a aprender que existen dos categorías en el mundo real para clasificar lo que sería un elemento de acero. Son los elementos conformados en frío y los elementos
laminados, que se llaman. ¿Cuál es la diferencia? Rápidamente, un elemento conformado en frío, hagan de cuenta que es, si ustedes tienen una hoja de papel, ¿sí? Eso es una lámina de acero, y yo lo quiero y lo cojo y lo doblo, y hago una sección C. Y eso es un elemento conformado en frío, por medio de dobleces de una lámina de acero. En cambio, si yo quiero hacer una viga en I, hago el molde de la viga en I, y meto acero caliente, y sale del molde una sección en I. ¿Se entiende cuál es la diferencia de laminado y conformado en frío? ¿Listo? Bueno, entonces, obviamente, yo debo asumir que una lámina o un perfil conformado en frío, pues es un elemento de pared delgada. Pues si no, no lo hubiera podido doblar, ¿sí o no? ¿Se entiende? Entonces, generalmente los elementos de pared delgada vienen a ser todo ese tipo de secciones que son conformadas en frío y en función a su espesor, también algunos elementos laminados en caliente, pero muy pocos, digamos que los cuentan con los dedos, ¿sí? Debido al espesor de la lámina, de la placa con la que se conforman los elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que en general un elemento conformado, perdón, un elemento de pared delgada ¿sí? Un elemento de pared delgada va a caracterizarse denme un segundo que alguien entró por aquí. Ya. Va a caracterizarse porque su espesor o porque la relación entre el espesor T respecto a el ancho, y aquí lo voy a poner en rojo, el ancho de la placa sin arriostramiento o apoyo, que le vamos a llamar B, ¿sí? Entonces, donde la relación entre B entre T es aproximadamente igual a o mayor, ¿sí? Y aquí no sé cómo poner un aproximadamente mayor o igual. No hay un estándar. No quiere decir que, ¿sí? Sea mayor o igual a 10, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un espesor en donde la longitud del elemento de lámina sin arrostrar es mayor a 10, pues ya estamos diciendo que consideramos que eso es un espesor, ¿sí? Delgado. ¿Listo? Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Lo que sucede, y aquí quiero que me entiendan bastante la idea de a lo que me refiero con una lámina delgada, ¿ya? Entonces, supónganse que ustedes tienen, me voy a sacar aquí un elemento raro, ¿sí? Entonces, supónganse que ustedes tienen aquí este elemento. ¿Ya? Ustedes tienen aquí este elemento. De pronto más pequeño. Bueno, listo. Ahora, ese elemento, ¿qué es T y qué es B? No hay un solo B para este elemento. Yo tengo que identificar, son las porciones del elemento, ¿sí? Que están sin apoyos. Entonces, si ustedes ven esto,
yo voy a identificar los puntos de apoyo de las placas con las que se formó este sistema. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, esto, aquí hay un punto de apoyo, ¿sí o no? Es como una soldadura, un punto rígido. Aquí hay otro, ¿estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, yo voy a tener diferentes T. Yo voy a tener aquí un espesor T1 y esto va a ser un B1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí un B2 y esto va a ser un B2. Y aquí yo voy a tener entonces un T3, aunque pues en este caso pues vemos que es la misma, ¿no? Y aquí yo voy a tener entonces un B3. ¿Y cuántos hay entonces? En esa hay 2, 3, hay 5. 5 espesores y 5 Bs. ¿Estamos? ¿Se entiende? Eso es lo que, a lo que me refiero cuando yo tengo secciones de pared, ¿sí? Estoy analizando elementos y estoy analizando lo que sería el B y el T. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una sección I, y no recuerdo, ayer estábamos viendo una sección I y se me perdió, creo que es esta. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una sección I como esta que estábamos viendo ayer, ¿cuántos pedacitos tengo ahí? ¿Cuántos B y T diferentes tengo? 5. 5. ¿Todo el mundo los ve? ¿No? Entonces yo tengo este de aquí, este de acá, tengo este de acá, este de acá, y tengo el otro que sería este de acá. 5. ¿Sí? Si yo tengo una sección C, imagínense que tengo una sección en C, ¿cuántos tendría? 3. 3. ¿Entendido? Fácil, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando esa relación en cada una de esas porciones es mayor a 10, ¿sí? Pues entonces estamos hablando de un elemento de pared delgada. ¿Listo? Generalmente, secciones conformadas en frío, perfiles que les llaman, o perlines también. ¿Listo? Bueno, entonces, una vez que ya sabemos de qué elementos y para qué nos va a servir, ¿sí? Juan Carlos, ¿me Entonces, puedes subir un rato al primer dibujo? ¿listo? Entonces, una vez que ya sabemos Sí. de qué elementos estamos hablando y para qué nos vamos a servir, entonces lo que vamos a hacer es analizar, ¿sí? Analizar cómo ocurre el flujo de cortante en estos elementos. Entonces, nosotros vamos a partir de nuevo. Tenemos una viga simplemente apoyada o una viga de la que sea, que está sometida a unas cargas y en donde de las cargas tiene un diagrama de cortante y un diagrama de momento. Lo mismo que hicimos hace 2 clases. ¿Listo? Ahora, de ese elemento, de nuevo, vamos a cortar un pedacito que va a tener una longitud delta X. ¿Sí? Lo mismo que estábamos hablando ayer. ¿Listo? Y prácticamente eso se traduce en que yo tengo esta sección. ¿Listo? Nuevamente, tengo una distribución de cortante y una distribución de momento. ¿Sí o no? En la distribución de momento, yo voy a tener un momento en el punto en donde yo corté, que va a ser el momento M, y yo voy a tener un momento delta X después, en el segundo corte, que va a variar por un diferencial de momento y un diferencial de cortante. ¿Sí? ¿Sí me entienden cuando hablo? Eso lo vimos hace 2 clases, el lunes. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros estábamos hablando ayer del flujo de corte, ¿sí? Estábamos hablando de que el flujo de cortante prácticamente lo que me dice es la fuerza cortante por unidad de longitud, ¿sí? Que está viajando por mi elemento. ¿Listo? Entonces, si yo les dibujo aquí, por ejemplo, en este sistema, ¿sí? Si yo analizo un cubito que está ubicado justamente aquí, en esta aleta, en ese punto, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí mi cubito. Voy a decir que este es mi cubito. Uy, perdón. Voy a decir que este es mi cubito, ¿sí? Entonces, yo voy a tener una cosa así,
En donde esta cara azul que yo pinté aquí, voy a asumir que es esta cara de acá. Lo corté, pero la cara que yo tocara, si pudiera meterle el dedo a esta viga, ese cubito de aquí, ¿sí? Sería ese azul que pinté ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, de lo que vimos al inicio de las clases, habíamos dicho que en una cara, en un plano, va a existir dos cortantes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Dos cortantes. Entonces yo voy a dibujar aquí un cortante, ¿sí? Y voy a dibujar el otro cortante que están aquí sobre la cara de mi cubito. Sabemos que por equilibrio, yo les decía, yo solamente necesito saber en una cara de mi cubo la dirección del cortante y ya sé automáticamente el resto, ¿sí o no? En la cara superior, ¿en qué dirección debería ser la dirección del cortante para que el sistema esté en equilibrio? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De Izquierda, a derecha. derecha. De izquierda a derecha. Muy bien. Y en la cara lateral, ¿en qué dirección debería ser la dirección del cortante? ¿De izquierda a derecha o de derecha a izquierda? Izquierda, derecha. De izquierda a derecha. Lo mismo, ¿no? Por lo que decíamos, las puntas de las flechas siempre se juntan, ¿no? Bueno. Ahora, aquí vamos a poner una nota. Y la nota es bien importante, ¿ya? La nota es bien importante, ¿ya? Y se dice, o mejor dicho, se entiende, ¿sí? Que los esfuerzos cortantes en elementos en donde las caras están ¿sí? Están en contacto con el aire. Yo lo digo así. Pero realmente serían en todas las caras del borde de la superficie. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo una sección I, pues toda esta parte del contorno de la sección en I está en contacto con el aire. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero entonces, imagínense, cualquiera, si yo tengo una sección circular, pues yo tengo una cara externa y una cara interna en contacto con el aire. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me parece más fácil decirles caras que estén en contacto con el aire. Ya, si de pronto les parece otra forma, me avisan. ¿Ya? Pero entonces, en las caras que están en contacto con el aire, y esto es lo importante, el esfuerzo cortante es 0. ¿Sí? Toda superficie que esté en contacto con el aire, en esa superficie que está en contacto con el aire, el esfuerzo es 0. ¿Estamos de acuerdo? El esfuerzo es 0. Entonces, fíjense que si yo cogiera y sacara un cubito justamente cerca al borde, no lo voy a sacar totalmente en la esquina, sino que horizontalmente está un poquito alejado del borde, ¿ya? Está como tomado, bueno, lo voy a mover un poquito, voy a tomar aquí un cubito por aquí, pero que esté arriba la cara en contacto con el borde, ¿se entiende? ¿Listo? Entonces, esta cara de aquí superior es la cara que estaría en rojo, ¿se entiende? La cara que está en rojo, en el cubito hecho zoom, es la que yo pudiera tocar si tuviera la viga ahorita, ¿me entienden? Y la cara azul sería la que yo pudiera tocar aquí. ¿Listo? Dime, Bruno. Sí, entonces, viendo,
Si cogemos justo en el borde, podríamos tener 3 caras o sea, al aire, que estén en contacto al aire. Si cojo, digamos, una esquina, ¿ya? Porque tendría una cara de este lado, una cara de este frente y otra cara acá arriba. Ajá. 3 Ahora caras. vamos, sí, 3 caras con el aire. Ajá. Pudieras tener 3 caras con... Está perfecto lo que quieres, pero yo no quiero que el cubito esté justamente en el borde, justamente para eso. Para Claro. que solamente existan 2 caras en contacto con el aire, en este caso. ¿Ya? Entonces, fíjate, yo creo que me estás entendiendo y la pregunta iba, si hay, en este caso, que yo les digo que la cara roja es la que yo puedo tocar, ¿qué les dije? En la cara roja no pueden haber esfuerzos cortantes. Lo que quiere decir eso es que esto, aquí arriba, miércoles, aquí arriba, ese esfuerzo de arriba no puede existir, ¿se entiende? Ese esfuerzo de arriba no puede existir. Y como ese esfuerzo de ahí no puede existir, ¿cuál otro no puede existir? No podría existir ese que está hacia arriba. ¿Ya? Cuando de pronto yo les pregunte, recuerden que ustedes tienen en su Zoom la opción de rayar. Rayen con confianza. ¿Listo? En anotar. ¿Listo? Bueno. ¿Se fijan en esa parte? ¿No? Entonces, un cubito que no esté justamente en la esquina, pero que esté en contacto con el aire, ¿sí? Solamente puede tener un esfuerzo que es horizontal en ese cubo. ¿Listo? Ahora, la pregunta de Bruno es supremamente importante y a eso iba después. ¿Qué pasa si el cubito yo lo cojo es justamente en la esquina? En donde hay 3 caras en contacto con el aire. No existiría esfuerzo. No existiría esfuerzo, ¿cuál, pero? O sea, si no hay esfuerzo en ninguna de las caras, del otro lado se eliminarían también varias cortantes. Ajá. Y entonces no habría qué tipo de esfuerzo. ¿Axial o cortante? Cortante. No habría ningún tipo de esfuerzo cortante. Perfecto. Ajá. Entonces, en el borde, si yo cojo un cubito que está justamente en la esquina, en donde 3 caras están en contacto con el aire, no habría forma de que exista esfuerzo cortante, por lo que tú acabas de decir. ¿Me entiendes? ¿Listo? Ahora, como nosotros hablamos, ¿sí? De que estamos analizando elementos de pared delgada, entonces estamos diciendo que este T tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Tiende a 0. Vamos a hacer la suposición de que el espesor es tan pequeño, pues que el cubito que yo estoy analizando no puede estar metido dentro del espesor de la viga, del alma de la viga, perdón, de la aleta de la viga, sino que el cubito tiene el mismo espesor del patín o de la aleta de esa viga y, ¿se entiende? O sea, que el espesor es tan pequeño que yo puedo sacar es el cubito más pequeño que saco, va a tener 2 caras, la de abajo y la de arriba, en contacto con el aire. ¿Se entiende? Eso voy a suponer. ¿Ya? Ahora, eso es una suposición. ¿Listo? En el momento que yo supongo eso, y aquí vamos a poner una nota 2, porque esto es como un disclaimer. ¿Sí? Como un disclaimer. ¿Qué quiere decir? Que eso va a ser verdad en función de qué tan pequeño es el espesor, lo que vamos a ver ahorita. Pero si yo quiero analizar esto en un elemento que no cumple la relación, entonces se pueden imaginar que es mentira. Si existen esfuerzos que van en las caras que están metidas dentro del espesor, sí puede haber esfuerzos cortantes. ¿Listo? Entonces, la suposición que en las aletas de las vigas y
con bordes en contacto con el aire, no tienen esfuerzo cortante, solo aplica si T tiende a 0. Ojo, disclaimer, ¿sí? Disclaimer. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos que T tiende a 0, vamos a decir que, por lo tanto, vamos a despreciar, ¿sí? Vamos a despreciar los esfuerzos cortantes que vayan perpendicularmente a la dirección de la longitud de ancho, o perdón, de aquí sería de largo B. ¿Listo? Entonces, recuerdan que nosotros partimos hablando de qué es B, ¿sí o no? Entonces, en esta viga ahí, por ejemplo, todos los esfuerzos cortantes que sean perpendiculares al ancho B, los vamos a despreciar. Entonces, fíjense, yo tengo aquí que en las aletas, esto es perpendicular al ancho B. ¿Estamos de acuerdo? Si esto es B, ¿sí? Ya entendemos por qué eso es B, ¿no? Si esto es el ancho B, o el largo B, este esfuerzo cortante es perpendicular, ¿no se ve? Este esfuerzo cortante es perpendicular al ancho B. Entonces ese no lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Si esto es el alma, por ejemplo, esta es el alma, este es el ancho B, ¿sí o no? Entonces un esfuerzo cortante que sea así, lo vamos a despreciar, ¿sí o no? Porque es perpendicular al ancho B. Pero entiendan que es por lo que estamos diciendo que todos esos espesores tienden a 0 y por lo tanto, pues tengo dos caras en contacto con el aire y no puede existir ese cortante que va en esas caras, por lo que ya explicamos. ¿Listo? Pero para que se lo vea más sencillo. Bueno, ahora, una vez que entendemos esas dos notas, ¿sí? Ojo, por cierto, antes de eso, esta nota que yo puse de primero, eso sirve tanto para elementos de pared delgada y pared gruesa, por decirlo así, ¿no? Cualquier figura cuyo borde esté en contacto con el aire, en ese punto, en ese borde, el esfuerzo cortante sea. Bueno, entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a analizar la misma intención. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a decir prácticamente lo que yo tengo es que mi sección, si yo hago el diagrama de cuerpo libre de esa porción que está subrayada ahí, se ven que hay una en la viguita, la aletica está un poquito más gruesa, más oscura, perdón, ¿no? Entonces, si yo analizo ese diagrama de cuerpo libre, entonces si analizamos el diagrama de cuerpo libre, de la sección, entonces yo voy a tener
este elemento, ¿ya? Ahora, nuevamente, en ese elemento va a tener que existir un equilibrio. ¿Listo? En ese elemento va a tener que existir un equilibrio. Entonces yo tengo las fuerzas F que se producen por lo que sería el momento, y que ya sabemos que es la integral del esfuerzo por el diferencial de área, ¿no? Y eso me va a dar una fuerza F. ¿Listo? Ahora, de ese elemento ya sabemos por qué para elementos de pared delgada solamente vamos a considerar los esfuerzos que son horizontales en la aleta, en esa aleta que estamos viendo ahí, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué va a pasar? Pues que cuando yo analizo eso, yo sé que como hay esfuerzos cortantes, también hay flujo de corte, ¿sí? Que van a ser el flujo de corte Q paralelo, ¿sí? Va a ser un flujo paralelo, ¿sí? A la superficie de nuestra viga en I. ¿Listo? Ahora, ¿cómo nosotros identificamos eso? ¿Sí? Una vez que nosotros decimos que el espesor tiende a 0, entonces vamos a cambiar un poco lo que sería el análisis de la sección, ¿ya? Entonces, para nosotros, la sección que tiende a 0 ya no va a tener un espesor, sino que prácticamente lo vamos a analizar como si la sección fuera una línea, ¿sí? La sección I tendría 3 líneas. La línea que compone la aleta superior, la línea que compone la aleta inferior y la línea que compone el alma. ¿Listo? Nosotros sabemos que, o le vamos a llamar a que la altura total de una sección I la vamos a llamar D. ¿Listo? Entonces, de línea a línea del alma, yo tengo lo que sería D. Una sección I es doblemente simétrica, ¿no es verdad? Y por lo tanto, como es doblemente simétrica, yo sé que el eje neutro pasa por el centroide y que pasa justamente por la mitad. Por lo tanto, del eje neutro a la línea que representa la aleta superior, hay una distancia que es de medios. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo a la línea que pasa a una distancia inferior. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Recuerden que, ¿sí? El factor Q, o el flujo de corte, ¿sí? Era el cortante por Q sobre I. Esa era la ecuación que teníamos ayer, ¿no? Entonces, recordando que... Entonces, yo lo que voy a hacer es que me voy a plantear una ecuación en donde yo identifico que la única variable aquí es Q, porque de resto es constante. El cortante en un punto, en una viga, es constante, ¿sí? El que sale del diagrama de corte. Y la inercia de la sección, pues, es constante. Entonces, yo voy a coger y voy a plantear lo siguiente. Voy a decir que el ancho de las aletas, yo le voy a llamar que el ancho de las aletas es B. Le pudiera haber puesto F, X, lo que sea. Vamos a decir que el ancho de las aletas son B. Y entonces, a la línea central, yo voy a tener un ancho B medios. ¿Se entiende? ¿Listo? Y voy a plantear un corte, ¿sí? Que va a partir desde el centro a el punto con una distancia X. Entonces yo voy a tener dos límites. En el punto que yo voy a llamar en el punto A', ¿sí? En el punto A', que es justamente en el borde de la aleta, X es igual a ¿cuánto? X es igual a De medios. Es sobre 2. B medios. Y en el punto que voy a llamar B', ¿sí? X va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el Q va a tener una función de X, ¿sí o no? Entonces, Q, cuando el punto es A', ¿sí?
va a ser igual a, y entonces yo sé que Q es la distancia Y barra por el área de la sección sombreada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa área prima, cuando A, estamos analizando en el punto A, ¿cuánto hay sombreado ahí? ¿Estamos de acuerdo que es nada? ¿Sí o no? No hay sombreado nada. Entonces, Q va a valer 0. Si Q vale 0, ¿cuánto vale el flujo de cortante justamente en el borde de la aleta, en el punto A'? 0 también. 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Y entonces, ahora voy a plantear el Q cuando el A en el punto B'. ¿Cuánto es en el punto B'? Que sería entonces toda esta zona sombreada. ¿Cuánto sería? Entonces, primero, ¿cuánto es Y? Recuerden que ahora ya, aunque eso tiene un espesor, estamos diciendo que lo vamos a analizar como si fuera una línea. ¿Cuánto sería Y barra? De medios. De medios. ¿Estamos de acuerdo? De medios. ¿Sí? La distancia al centroide de ese rectángulo, pues que es una línea, está a Y medios. ¿Y cuánto sería el área que está sombreada en la parte superior? AT por B medios. ¿Ah? AT por B medios. Sería T por T medios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿se entendió cuando es 0 y cuando X, o mejor dicho, cuando está toda la aleta? ¿Estamos de acuerdo? Juan, es B medios. Ah, sí, perdón, tienes toda la razón. B medios. Ahora, ¿qué pasa si yo lo analizo a una distancia X? ¿Sí? Entonces, quiero que se fijen en esta figura. Yo lo que necesito es sacar el área de la sección sombreada. Esta distancia sería el largo, ¿sí o no? ¿Cuánto sería ese largo? Sería B medios menos X. Menos X. B medios menos X, ¿sí o no? Entonces, el Q, cuando tengo una función de X, ¿sí? Va a ser igual a el largo, a la distancia del centroide, que ya dijimos que es de medios. Ese es Y barra, ¿sí o no? Y eso lo multiplico por B medios menos X y por T. ¿Estamos de acuerdo de esa ecuación? ¿Sí? Fácil, ¿sí o no? Fácil. Esa ecuación es una función que entonces, al reemplazarlo en la ecuación X, de Q, perdón, de flujo de cortante, yo voy a tener que el cortante sobre la inercia, que son constantes, multiplicado por Q de X, que va a ser igual a B sobre I por esto, que sería D medios por B medios menos X por T. ¿Cuál es la variable aquí? X. ¿Esa función es exponencial, cuadrática o lineal? Bien. Lineal. Lo que quiere decir que yo voy a tener aquí un valor del flujo de cortante que es 0 y eso va a incrementarse linealmente hasta este punto en donde va a ser el valor máximo para esa aleta. ¿Listo? Ahora, yo puedo hacer el mismo análisis, ¿sí? Yo puedo hacer el mismo análisis, pero analizando ahora el alma, ¿sí? Entonces yo voy a poner aquí un punto que le voy a llamar, ¿sí? C. Este va a ser mi punto C'. Y aquí yo le voy a poner un punto que va a ser D'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la ecuación del flujo de cortante no va a cambiar. El cortante es constante, la inercia sigue siendo constante, lo único que va a cambiar es Q. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, cuando yo estoy en C', el flujo de cortante en C', ¿a cuánto va a ser? Igual, a la distancia, ¿sí? A la distancia a C', que sería, prácticamente recuerden que esto es una línea. Entonces, la distancia donde se une el alma con las aletas, ¿cuánto es? De medios. De medios. Es la misma, prácticamente. ¿Y cuánto es el área? Estoy hablando de esta área que está aquí, subrayada. B por T. B por T. B por T. ¿Se nota? Es el área, ¿sí o no? Y yo voy a tener otro punto entonces. Voy a tener cuando todo esto, hasta la mitad, está subrayado, que sería el flujo, sería en el punto D'. Y entonces, ahí cuánto sería el valor de la distancia al centroide. Y entonces ahí sí tengo dos ecuaciones, ¿sí o no? Tengo la distancia al centroide de la figura rectangular. De pronto voy a pintar esto de otro color. De pronto rojo. Tengo el alma y el rectangulito de las aletas. Entonces, para la aleta, yo tendría que la distancia es D medios por B por T. Es la misma, ¿sí o no? Pero entonces le tengo que sumar el área del rectangulito azul, que sería la distancia al centroide, sería del rectángulo, perdón, del rectángulo rojo, sería D medio sobre 2, o sea, de cuartos. ¿Sí o no? Porque sería la distancia de aquí hasta aquí, que es de cuartos. ¿Sí? Y esto multiplicado por el área, que sería de medios por ese espesor que esté. ¿Cachan? ¿Se entiende? Fácil. ¿Listo? ¿Sí se está entendiendo esto? Por favor. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer lo mismo. El flujo a una distancia X, pero ahora estamos analizando una distancia, perdón, a una distancia Y. ¿Qué sería esta distancia Y que está marcada en la imagen? ¿Ya? Entonces, yo quiero saber cómo calcularía el flujo de corte de esa sección que se vuelve como una sección T que es progresiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo sería? Q de Y. ¿Mm? ¿Cómo sería Q de Y? Primero, la parte de arriba va a ser de nuevo constante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces va a ser de medios por B por T. Porque yo ya pasé de la aleta, estoy bajándome de la aleta superior. Lo que es variable es el rectángulo que está en el alma, este de aquí. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería ese rectángulo del alma? Denme un segundo que me están timbrando en la casa. Plantéenlo. Es muy parecido a lo que hicimos en la parte superior. ¿Cómo sería entonces? Escríbanlo en la pantalla, a ver. O escriban en su cuaderno y ya regreso. Tengo que abrir la puerta. Denme un segundo, perdón.
¿Listo? ¿Cómo les dio? ¿Cómo sería entonces? De cuartos por paréntesis de medios menos y por t. A ver, díctame. De cuartos por paréntesis de medios menos y, cierro paréntesis, por t. ¿Están todos de acuerdo? El de cuartos también no sería afectado por Y. Yo tenía esa duda. Exacto. Hay falta porque la distancia al centroide de ese rectángulo ya no es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se modificaría esa ecuación? Sería D cuartos menos Y por D medios menos Y por T. Disculpen, ¿me estabas diciendo? Ah, que sería D cuartos menos Y por D medios menos Y por T. De cuartos menos y. No, porque recuerden que yo necesito sacar la distancia a este punto que está en el centroide del rectángulo. Entonces, si yo saco esta distancia a este punto, yo tendría d medios, ¿sí? Menos y. Eso sería este pedacito. ¿Sí o Sería no? sobre 10 entonces. Y esto por un medio. ¿Sí o no? Y eso me daría este pedacito. Y eso le tendría que sumar más y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La parte del un medio yo no entendí. ¿Por qué por un medio? Porque el centroide de un rectángulo, Ah, ya. pues está en la mitad de la longitud. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación va incluida acá. Y después la tengo que multiplicar por d medios menos y, que sería el d medios menos y por t, que sería el área del rectángulo. ¿Sí? Entonces lo voy a copiar aquí rápidamente. Que sería, a ver, sería así. Ay. Bueno, ahora, esa ecuación es cuadrática. Sí. Bueno, Lineal, exponencial, cuando yo la reemplazo y la coloco en mi expresión de Q. ¿Qué nos daría esa expresión? práctico. Sí, ¿no? Porque prácticamente lo que yo tendría es la multiplicación de esto, ¿sí? Y la máxima potencia que yo tendría es una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, resulta que cuando nosotros hablamos de eso, ¿sí? Prácticamente vamos a tener lo siguiente, ¿sí? El flujo de cortante varía. Así, como conclusión, vamos a decir lo siguiente. Entonces, del análisis, sabemos que, primero, el flujo de cortante ¿sí? El flujo de cortante varía
linealmente. ¿Sí? Varía linealmente a lo largo. Aquí voy a subrayar linealmente a lo largo de los segmentos que son perpendiculares. Al cortante B. ¿Listo? Entonces las aletas que son perpendiculares al cortante B, el flujo varía linealmente, siendo cero en los extremos que están en contacto con el aire. Ya sabemos por qué, ¿sí o no? Y creciendo hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Segunda conclusión. Entonces, el flujo de cortante, y bueno, copien lo mismo. Yo me voy a aprovechar aquí de que tengo este cuaderno virtual. Lo siento, yo sé que no. Les voy a dar chance, que ustedes no lo tienen. Entonces, ¿qué cambiaría aquí? Varía parabólicamente. ¿Listo? Varía parabólicamente a lo largo de... ¿Ok? Ya no son perpendiculares. Si no es perpendiculares, Paralelo. paralelo al cortante B. Tercero, ¿sí? El flujo de cortante Q actúa paralelo a la o bueno, a los segmentos, pongámosle, a los segmentos y fluye en dirección del cortante B. ¿Listo? Ahora, recuerdan que ayer les estaba hablando de que una forma de cuando estábamos hablando del flujo es imaginárselo como si fuera agua, ¿sí o no? Imagínenselo como si fuera agua, ¿ya? Aquí lo más interesante de todo es que cuando yo me lo imagino como si fuera agua, ¿sí? Yo voy a tener lo siguiente. Supónganse que yo tengo aquí mi elemento de viga I. Tengo aquí mi elemento de viga I. Ahora, en mi elemento de viga I, hagan de cuenta que eso es totalmente simétrico. Yo sé que aquí el flujo de cortante es 0. Aquí el flujo de cortante es 0. Por lo tanto, la fuerza cortante, ¿sí? Va a ser 0 también. Recuerden que el flujo de cortante es una fuerza cortante por unidad de longitud. Lo que quiere decir que si el flujo de cortante es 0, la fuerza cortante es 0 para la misma longitud. ¿Sí o no? Y si va creciendo, pues la fuerza cortante también va creciendo para la misma longitud. Entonces, ¿en qué otro punto va a ser 0 también? Va a ser 0 acá y va a ser 0 acá. ¿Listo? Si yo les digo que el cortante va en esta dirección, ¿sí? Va en esta dirección, hacia abajo.
Entonces yo quiero que se imaginen como si eso fuera agua que fluye por esa sección, ¿ya? En donde el agua parte en los puntos en donde el flujo de cortante yo ya sé que es 0. Entonces aquí empiezo a poner agua y empieza a crecer el flujo y yo sé que varía linealmente hasta hacerse grande aquí. Entonces, si yo tuviera agua y tengo dos fuentes de agua, una aquí y otra aquí, del otro lado también va a fluir agua, va a ser 0, va a ser más pequeño y va a crecer linealmente hasta encontrarse con el otro flujo. ¿Se ve? ¿Qué va a pasar cuando los dos se encuentren? Si eso fuera un río. ¿Mm? Se cambia su dirección. Se juntan los dos, ¿no? ¿Y hacia dónde se van? ¿Se devuelven? No, Van hacia abajo. abajo. Entonces, si en este punto esto es Q y en este punto esto es, no, pongámosle otro nombre. Si en este punto es, no sé, el valor, un esfuerzo tau. En el otro lado también debe ser el mismo esfuerzo tau, porque es simétrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, justamente en este punto va a ser 2 veces tau, porque se unen los dos ríos. ¿Se entiende? Y en ese punto se unen los dos ríos y empieza a crecer ahora para abajo. Y empieza a crecer hasta volverse máximo. ¿En dónde se vuelve máximo el flujo de corte? Pues por la ecuación sabemos, como el flujo de corte depende de Q, y Q se vuelve máximo en el eje neutro, entonces en el eje neutro yo voy a tener el máximo esfuerzo cortante. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí empieza a mermar, empieza a ser más pequeño. Uy. Más pequeño, y de aquí coge y se divide. Se va para la izquierda, grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, 0, y se va hacia la derecha. Grande, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y se pierde. ¿Se dan cuenta? Y pasa así. Por ejemplo, si yo tengo una sección circular, supónganse, tengo aquí me voy a inventar esta sección circular. Entonces tengo una sección circular de pared delgada. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí, de nuevo, mi eje neutro. ¿Listo? Tengo mi eje neutro. Entonces deben haber dos puntos en donde, si este es mi eje neutro, deben partir el agua, ¿sí o no? En un punto sale y en otro punto se pierde. Entonces aquí arriba sale el agua y aquí se pierde para un cortante que va así. Este es mi cortante. Entonces, ¿qué pasa con ese orificio? Tiene dos caminitos arriba, ¿sí o no? Entonces, va a coger y va a empezar a crecer hacia la izquierda, más grande, más grande, más grande, y hacia la derecha también. Pequeño, más grande, más grande, más grande, hasta volverse máximo en el eje neutro. Y después se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, y se pierde. ¿Listo? Y así yo puedo analizar cualquier sección. Solamente tengo que identificar que en los puntos en donde la sección, ¿sí?, no puede ser
o yo sé que el flujo de cortante es 0, pues ahí o sale el flujo, o empieza el flujo, o se pierde el flujo. Básicamente, puedo imaginarme eso. Entonces, en una sección T y en una sección triangular, a ver, esperemos que se... se actualiza. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sé que yo aquí empieza y aquí termina? Pero me pueden decir, Juan, pero ¿y acá qué pasó? ¿Por qué no empieza así, como antes? No, pues tenemos que mirar el extremo del elemento, ¿se entiende, no? Entonces, el extremo del elemento es este, acá y acá, ¿sí? Si yo tuviera una sección C así, por ejemplo, ¿dónde sería el inicio y en dónde se pierde? Entonces, aquí, ¿sí o no? Y en el otro lado, acá, ¿sí o no? No hay más, porque el agua no se pierde, tiene que salir en un punto y perderse en otro punto. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, esto es como, esta similitud con un flujo de agua es para que ustedes lo visualicen y lo vean de una forma un poco más sencilla. ¿Preguntas de esta parte? ¿No? Genial. Carlos, tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo sé en qué parte crece y en qué parte disminuye? No estoy ¿En qué claro. parte? Siempre va a crecer hasta el eje neutro. ¿Sí o no? Porque ahí va a ser máximo. No puede seguir creciendo después del eje neutro. ¿Por qué? Porque pues de ahí dijimos que el Q se va haciendo más pequeño porque la distancia Y se vuelve negativa. ¿Sí o no? Aunque hay más área, pues yo esa área debajo del eje neutro es negativa. ¿Sí? Entonces siempre tiene que ir creciendo hasta donde está el eje neutro. Y de ahí tiene que ir perdiéndose hasta el otro punto en donde se vuelve cero. ¿Sí? ¿Te contesté la pregunta? No sé quién me preguntó. Ah, David. Sí, ¿Te contesté? gracias. ¿Sí? ¿Listo? Entonces siempre en el eje neutro es el valor más grande, toma el valor más grande y de ahí va disminuyéndose hasta perderse en el otro punto. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, en la sección triangular nace aquí y se pierde aquí. ¿Se nota? Listo. Bueno. Ahora, ¿esto por qué es interesante? Básicamente, la aplicación más interesante es la aplicación de que nos permite identificar lo que sería el centro de corte, algo que se llama 4.5, centro de corte para elementos de pared delgada. ¿Listo? Bueno, si yo les pongo una sección C, imagínense que yo tengo una sección C. ¿Sí? Si ustedes piensan de esa sección C y yo les digo, hombre, ¿dónde queda el centroide de esa sección C? Esto es una sección que tiene un eje de simetría, ¿estamos de acuerdo? Lo voy a plantear aquí y por cuestiones de tiempo ya les voy a decir, ¿no? Esto tiene un eje de simetría. Se nota que el eje horizontal es el eje de simetría, ¿sí o no? En estática aprendimos que el centroide debe permanecer sobre los ejes de simetría. O sea, que si yo tengo un sistema doblemente simétrico, pues en la intersección de los dos ejes de simetría, pues está el centroide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Pero este solo tiene simple simetría. A priori, ustedes dirían que está
del lado amarillo, el centroide, o del lado azul, o está justamente aquí? ¿Zona A, zona B o zona C? La zona B. A ver, ¿Zona? B. Zona B. B. ¿No es verdad? B de burro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de la zona A no hay área. El centroide debe estar en la zona B, ¿sí o no? Ahora, quiero que se imaginen que esto, supongamos que aquí está el centroide, ¿ya? Supongamos, debe estar ahí, no puede estar por acá, pues, obviamente no está por ahí, ¿no? Entonces, imagínense que esto es una sección C. ¿Se la visualiza así? ¿Se la ve? Es una sección C, un perfil, una viga, sección C. Y yo voy a coger y a la viguita la voy a empotrar en la pared. Y le voy a poner una carga P. Pero esa carga P la voy a hacer pasar, ¿sí? Justamente por el centroide de la sección. ¿Ya? Entonces voy a borrar estas líneas. Y hagan de cuenta que estamos viendo de frente la sección, ¿sí o no? Ahora, imagínense en su cabeza ese experimento. Le voy a quitar tantos colores. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sección? Si ustedes le ponen una carga así. ¿Baja totalmente recta? ¿Cómo se imaginan que pasa? ¿Qué le pasa a la sección? ¿Mm? Como que baja por la flexión y ¿qué más? ¿Ah? Se comienza a curvar. Se empieza a curvar, como a moverse, ¿sí o no? Pero ¿y Ok. por qué? Si yo estoy aplicando la carga en el centroide. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Todo el mundo creo que entiende qué es lo que sucede. La sección baja y se curva, ¿sí o no? Entonces, eso es, o tiene su razón, en que nosotros aplicamos la carga en el centroide, pero no aplicamos la carga en el centro de corte. No coinciden los dos en esta figura. ¿Ya? Entonces, voy a ponerles un video. ¿Ya? Que espero que lo estén viendo aquí. De hecho, ustedes lo tienen. Se los puse como material de contenido asincrónico. ¿Sí o no? ¿Qué pasa eso, no? Ah, falta ahí. Ya. Ahí estoy aplicando la carga en el centroide. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que la figura baja y se gira. Creo que todo el mundo entendía que iba a pasar eso. ¿Sí o no? Ahora, la persona va a aplicar la carga ya no en el centroide, sino justamente en el elemento recto. ¿Qué pasa? Pasa lo mismo, ¿no? O sea, no se giró tanto, pero igual se giró. ¿Sí? ¿Sí se mira? ¿Se nota? Ahora, fíjense que ahora va a aplicar la carga en otro punto. Se giró, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, y quiero que rayen mi pantalla, si yo les pregunto en dónde debería colocar la carga, ustedes me dirían que en dónde. ¿Dónde debería colocar la carga? Marquen un punto donde creen. Tiene que ser más a la izquierda de donde le está aplicando ahorita, justamente ¿en dónde? ¿Dónde creen? ¿Será aquí? Opción A. Aquí ya sabemos que no. ¿Será que es por acá? Opción B. ¿O debería ser como en un punto aquí? Yo voy a decir como por aquí. Opción C. ¿A, B o C?
En la C. En la C, ¿no? Recordando que aquí está el centroide, ¿sí o no? Entonces, eso pasa en la realidad. ¿Listo? Eso que acabamos de ver en el experimento es algo justamente que se debe chequear por una cuestión que es el centro de cortante. ¿Listo? Entonces vamos a definir qué es el centro de cortante. ¿Sí? Entonces, el centro de corte es aquel punto en una sección transversal, y aquí ya dije mucho, es un punto, no es una línea, es un punto. ¿Listo? En una sección transversal en donde al aplicar una fuerza, ojo, ya dije otra cosa importante, una fuerza, ¿sí o no? ¿Sí? La sección sufre flexión sin producir torsión. ¿Listo? Sufre flexión sin producir torsión. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiere decir? Que cuando yo ponga la carga y la carga pase por el centro de cortante, mi sección no va a torcerse, sino que va a bajar totalmente derechita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, como propiedad, ¿sí? El centro de corte, ¿sí? Siempre, y esta parte es bien importante, siempre permanece sobre los ejes de simetría. De la sección transversal. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues bueno, en lo posible, pues usen secciones simétricas, secciones cajón, secciones I, ¿no? Secciones rectangulares. Se evitan un montón de problemas. Se olvidan del centro de corte, ¿ya? Pero, si ustedes se dan cuenta, las secciones C, para nosotros en ingeniería civil, se utilizan mucho en los techos, para soportar los techos, las tejas. Entonces, eso es una de las cosas que yo tengo que analizar y tengo que considerar, porque la teja, el ingeniero Nuevón, lo diseña para carga vertical que produce flexión. Pero mentira, esas correas están soportando también torsión adicional a la flexión, por solamente ser una sección C. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo nosotros vamos a calcular el centro de corte? Entonces, resulta que nosotros dijimos que en una sección, ¿sí? Yo voy a tener una distribución de fuerzas. Entonces, analicemos un poco ese elemento que estábamos viendo y que sabemos que se tuerce de la siguiente manera. Entonces, vimos ya este experimento. ¿Sí o no? Vimos este experimento. Pero entonces, yo quiero que se fijen en cómo es la distribución de fuerzas cortantes
y de esfuerzos cortantes que ocurrieron en esa sección. ¿Listo? Entonces, si yo les digo que me muestren cómo es el flujo de corte en esa sección, pues ustedes van a analizar lo siguiente. Dijimos, en la sección C, aquí debe partir y aquí debe terminar o al revés, depende del cortante, ¿sí o no? Por el flujo de corte. Si yo les digo que el cortante, como fue aplicado, fue así, ¿sí? Entonces yo sé que en el eje neutro, que está por aquí, que está en el eje de simetría de esa sección C, va a ser el cortante más grande. Sabemos también que en todos los elementos que son perpendiculares al cortante, la distribución es lineal, desde 0 hasta un valor máximo, que sería en este caso las aletas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y como el agua debería salir y perderse, entonces el cortante en la parte superior va de derecha a izquierda, y en la aleta inferior va de izquierda a derecha, también variando linealmente. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Ahora, sabemos que en los elementos que son paralelos al cortante, el flujo de cortante es parabólico. Lo dijimos antes también. Entonces, la distribución de esfuerzos que ocurre cuando yo aplico la fuerza justamente aquí en el centro de gravedad es esa que estamos viendo ahí. ¿Listo? ¿Se van concatenando las ideas? Genial. Ahora, como son esfuerzos, yo puedo hacer también, puedo calcular fuerzas. Entonces, ¿cómo hago? Si yo cojo y sé que esto es un flujo de corte por unidad de longitud, si yo integro este flujo de corte, voy a tener las fuerzas que están ocurriendo en mi sección. ¿Sí? Y entonces yo voy a tener que esta sección va a tener 3 fuerzas. Una en la aleta, ¿sí? Y una en el alma. ¿Se entiende? Entonces, al hacer la integración, lo que yo voy a tener es que mi elemento está sometido a esas 3 fuerzas. A ver. ¿Se nota? ¿Sí? ¿Se mira? Entonces, las fuerzas en las aletas son iguales. ¿Por qué? Porque las aletas tienen el mismo espesor y la misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ese sistema está en equilibrio. Quiero que se fijen y hagan sumatoria de momentos en este punto A. ¿Sí? Esa sumatoria de momentos de esas fuerzas internas, ¿eso está en equilibrio? ¿Qué opinan? Sí. Internamente, ¿sí? Sí. ¿Sí o no? Sumatoria de fuerzas en X. Igual 0. 0. ¿Ah? 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Ahí no, es 0. Ah, bueno, porque me estoy olvidando aquí de la fuerza P aplicada. Ujú. ¿Sí o no? Me estoy olvidando en ese sistema, ¿no? Sumatoria de momentos respecto al punto A. 0. Ah, no. ¿Ah? No es. ¿Sí o no? No es. La sección está tratando de girarse. Sí. ¿Listo? Entonces, yo quiero que se fijen aquí lo siguiente. Si yo hago la sumatoria de momentos en A igual a 0, ¿sí? Yo sé que la sumatoria de momentos en A me dice que la fuerza, esto es un par de fuerzas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Un par de fuerzas que están separadas a una distancia d. El momento que produce un par de fuerzas va a ser igual a la fuerza por la distancia que la separa. ¿Sí o no?
Y entonces eso no es igual a 0. Entonces, el centro de corte se encuentra, ¿sí? Se encuentra ubicando un sistema idéntico, ¿sí? O similar, en el cual yo voy a aplicar la fuerza P, y voy a hacer que el sistema nuevo, la fuerza, la voy a mover. No sé por qué no puedo mover el otro. Allá. Voy a mover la fuerza a una ubicación de tal forma de que los dos sistemas sean equivalentes, en donde la fuerza aplicada P, ¿sí?, produzca la misma componente vertical y produzca el mismo momento, en donde el centro de corte va a ser ese momento E. Entonces, fíjense, del sistema 1 y del sistema 2, yo tengo en el sistema 1, el momento que se produce es FF por D. ¿Estamos de acuerdo? Y eso debe ser igual al sistema 2, en donde el momento que se produce en ese sistema respecto a A es ¿cuánto? P por E. P por E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de aquí, yo despejo E. E va a ser igual a FF por D sobre la carga aplicada. ¿Se entiende? Y ya. Entonces, fíjense que ese punto va a depender de la sección y prácticamente va a depender del flujo de corte. ¿Listo? Entonces, este flujo de corte o este centro de corte, generalmente, ¿sí?, el centro de corte para secciones de ingeniería se encuentra tabulado. Se encuentra tabulado en los catálogos de piezas. Entonces, imagínense, si no, tocaría calcularle a cada uno el centro de corte. No, usted va a DIPAC, se me olvidó ahorita las empresas que hay ahorita de acero, DIPAC, Disensa, me parece, y les pide el catálogo. O va al manual del ISC, ¿no?, que es el manual de los Estados Unidos para las secciones de acero, y ahí les dice, el centro de corte está ubicado a una distancia tal. ¿Listo? Entonces, en la clase de ejercicios, ustedes van a hacer un ejemplo en donde encuentren, por medio de ecuaciones, ya se van a dar cuenta que no es difícil. Lo único que toca hacer es esas integrales y plantear esta ecuación, que los dos sistemas, ¿sí?, sean los mismos. ¿Listo? ¿Preguntas? No, Juan. Listo. Ojo, no se olviden, el centro de corte siempre se mantiene sobre el eje de simetría. Así que en secciones doblemente simétricas, el centro de corte y el centro de gravedad coinciden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recomendación, usen secciones doblemente simétricas. Es lo más fácil, ¿se dan cuenta? Ahí se evitan tantos problemas. ¿Listo? Bueno,
Entonces, dejamos hasta ahí. Uy, se me pasó un poquito el tiempo, qué pena. Pero nos vemos entonces la próxima semana, ¿no? Por ahí tienen una tarea, no se olviden de la tareita y no se olviden que el lunes tenemos examen, ¿sí? Entonces, como está por ahí en el sílabus, espero que ya lo hayan revisado, el examen contempla todo hasta este tema y tiene en cuenta preguntas teóricas, ejercicios prácticos, ¿sí? Lo más seguro, o puede ser de solo preguntas teóricas, baja probabilidad, muy baja, ¿no? Es más probable que le dé COVID a que sea solo teórico, ¿no? Puros ejercicios, ¿sí? Eso es mucho más probable, ¿sí? Digamos un 70-80. Y la combinación de teórico y práctico, que sería el resto de probabilidad, ¿no? Entonces, no se olviden de los conceptos, revisen el libro, ¿sí? Revisen el libro, revisen los videos. Recuerden, toda la información de cada semana es evaluable, ¿no? Revisen eso, ¿no? Que les vaya y prepárense bien para el examen. Recuerden que solo tenemos dos, el examen de ahora y el final. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les está yendo con el laboratorio? ¿Ya rompieron una barrita de acero? Sí, Sí, ¿no? hicimos el de torsión, creo que fue. No, torsión no. Ah. Tensión, ¿no? Rompieron una barra de acero, Ujú. jalándola. Ujú. Vieron cómo se hacía pequeñita, Sí. ¿no? Y se arrancaba, ¿no? Mi copa. Bueno, listo. Entonces, nos vemos en el examen. La próxima semana, ¿sí? La próxima semana vamos a tener las 3 clases de martes a jueves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? La próxima semana, pues vamos a tener 3 clases, pues de martes a jueves. ¿Listo? Bueno. ¿Estén bien? Juan Carlos, ¿te puedo preguntar algo Sí. al final? Último comentario. No se olviden que el martes toca presentar la preparación con la herramienta de decisión democrática, ¿no? Bueno. Ahora sí ya me despido. Muchos comentarios. Muchos anuncios publicitarios. Que estén bien. Cuídense. Chao, Juan Carlos. Chao, Juan Carlos. Chao.